Pasa mucho en el cómic, en el manga, en la historieta en general, que la violencia tiende a ser un poco más aceptada que el sexo. El sexo suele criticarse mucho cuando se incluye en las historietas y genera bastante polémica. ¿Cuándo es que la violencia realmente aporta algo a nuestras historias, algo positivo, y cuándo no tanto? Y también por qué el sexo suele verse como algo que no suma mucho a las historias y cuándo quizás sí pueda sumar. Y quizá esto de alguna forma nos ayude a equilibrar un poquito esos elementos, así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo y el primer punto es la violencia. ¿Cómo podemos hacer que la violencia funcione en nuestras historias y no sea simplemente un shock barato? Lo primero es que en la mayoría de las historias la violencia tiene un componente moral dentro de ella. El héroe o el protagonista utiliza la violencia para defender y proteger a otras personas, que es el caso por lo general de todos los superhéroes. Utilizan la violencia contra otros villanos que pretenden hacer el mal. Entonces, esa es una manera en la que la violencia aporta algo de tu historia. Un segundo punto puede ser que la violencia debe tener consecuencias. Muchas historias, nuestros protagonistas o nuestros héroes sufren consecuencias por haber usado ese recurso, el de la violencia. Por ejemplo, hay obras como Berserk, donde cada herida que nuestro protagonista recibe tiene consecuencias que trascienden el tiempo dentro de la historia. Entonces no es solo algo que él hace y que no tiene consecuencias para él mismo, sino que le dejan huellas a lo largo de la historia. Y un tercer punto que creo que es muy importante a la hora de usar la violencia dentro de nuestras historias es que tiene que servir para criticar la crueldad. Y mucho de eso puedes ver cuando ves la obra de Attack on Titan. Discúlpeme si no digo el nombre en japonés, no soy muy bueno en ese lenguaje. Creo que usar la violencia teniendo en cuenta estos tres puntos es muy importante, porque creo que falla mucho cuando la violencia solo se hace para crear shock y es súper gratuita, no deja ninguna consecuencia, simplemente es para causar una gracia y ya, o cuando romantiza al villano, porque muchas veces vemos obras donde ciertos personajes o villanos hacen las cosas más atroces que se le puedan ocurrir y una temporada después o 5 capítulos después son personajes súper cool, que le gustan a todo el mundo y que nunca les pasó nada por todo lo que hicieron. Loki, te estoy mirando a ti en Marvel, es así. La violencia tiene que servir un propósito. Entonces, ¿por qué el sexo no se trata de la misma manera de la que tratamos la violencia cuando hacemos nuestras historias? Primero, creo que la mayoría de los autores simplemente piensan ese elemento como un fanservice. Escenas que no hacen avanzar la trama, que no aportan nada a la historia, que si las sacas de la historia, no cambia el desarrollo de la misma. Entonces son escenas que están sobrando. Y bueno, también está el caso de objetivizar a ciertos personajes. Muchos critican que se objetiviza a la mujer en esas escenas, que también se puede objetivizar a los hombres. Es delicado manejar ese equilibrio. Y por supuesto que hay excepciones en donde escenas subidas de tono aportan a una historia. Por ejemplo, si ven en el mismo Berserk, God y Casca tienen una escena que profundiza la relación entre ellos dos. Habrá gente a la que no le gusta, habrá gente a la que sí, pero esa historia es importante para el desarrollo del mismo manga. No es una escena cualquiera que puedes sacar de la historia sin cambiarla. Y también hay escenas donde puedes criticar, como por ejemplo en Watchmen de Alan Moore, donde el sexo incómodo refleja ese aspecto de la sociedad que está mal en esa historia. Ese tipo de uso me parece que puede aportar mucho a una historia, pero no siempre se usa así. Y creo que es más complicado para muchos autores manejar el uso de las escenas de sexo que las escenas de violencia. Y la clave es sencilla. Antes de incluir cada escena, tanto violenta como subida de tono, es preguntarnos a nosotros mismos si esa escena cumple un cometido dentro de la historia, hace avanzar la trama, genera desarrollo de personajes. Si la respuesta es no, si la respuesta es que podemos sacar esa escena de la historia y la historia va a seguir funcionando tal cual, entonces mejor no colocar esa escena dentro de la historia, porque solo va a servir para añadirle morbo o añadirle algo de moda, pero no está aportando sustancia verdadera. La clave es el propósito, muchachines. Hay que tener un propósito para cada escena que incluimos dentro de nuestra historia, porque es importante tener en cuenta que la violencia bien usada puede inspirar al coraje, a la valentía, pero mal usada puede normalizar el sufrimiento de otras personas y eso tampoco es bueno. Lo mismo pasa con el sexo. Con un propósito
Puedes humanizar personajes a través de esas escenas, pero sin propósito es solamente ruido sin sustancia. Entonces es cuestión del autor decidir cómo va a usar cada elemento. No sé qué piensan ustedes, muchachines, si les parece que no debería estar mala una cosa ni mala la otra, o si por el contrario creen que todo tiene que hacerse con un propósito real y no simplemente para adornar la obra que estamos haciendo. Los estoy leyendo en los comentarios. No olviden dejar el me gusta si este tipo de debate les parece interesante y si no, como siempre les digo, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.